Yo debo decirle que para mí el capítulo 11 es el capítulo más difícil que yo haya, por lo poco que he predicado, me ha tocado predicar. Si lo tomamos muy en serio, este es un pasaje muy complicado. Y a mí, por lo menos, se me ha complicado. Entonces, voy a ir muy despacio. No voy a abarcar todos los versículos, ¿no?, para que vayamos entendiendo parte por parte, ¿no? Recordar algo así, que esta es una carta escrita por el apóstol Pablo en torno al año 50-55 después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Y en Roma ya había una iglesia. No la creó ningún apóstol, ni Pedro ni Pablo. Son fábulas que Pedro llegó a Roma a fundar la iglesia. La iglesia de Roma fue una iglesia formada por judíos y prosélitos. Prosélitos son gentiles, gentiles son no judíos, en este caso romanos, que estuvieron en Pentecostés. Si usted lee la lista de gente que escuchó hablar en lengua, romanos, dice también, prosélitos de Roma. Estos vuelven a Roma y fundan la iglesia. Y la iglesia en Roma, como sucedió ya en los años posteriores, inmediatamente posteriores, estaba formada de gentiles, es decir, personas que no eran judías, y judíos que conocían la ley o practicaban la ley. Entonces, la iglesia de Roma, yo no podría decir cuál era la mayoría, cuál era la minoría, pero estaban presentes. Y el apóstol Pablo escribe estos 3 capítulos 9, 10 y 11 para aclarar el tema de Israel. ¿Por qué Israel mató a su Mesías? ¿Por qué Israel había fallado? ¿Qué iba a pasar con Israel? ¿Dios había desechado a Israel? ¿Dios iba a recuperar a Israel? Entonces son preguntas que fueron ampliándose en el curso de los años. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da una respuesta en estos 3 capítulos. Y nosotros estamos en el capítulo 11, que es el más complicado. Bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, revela la situación de Israel en el pasado, en el presente y el futuro de Israel. El pasado es que Israel rechazó a su Mesías, lo entregó a la muerte porque creyó que la ley de Moisés, le daba la justicia, es decir, santidad y salvación de Dios. Por tanto, Israel no necesita arrepentimiento y perdón de pecados, como el Señor Jesús estuvo predicando. ¿Se recuerda cómo comenzó a predicar el Señor Jesús? Israel, arrepiéntate. He aquí el reino está entre medio de vosotros. ¿Y qué dijo Israel? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no necesitamos arrepentirnos. Nosotros estamos listos para irnos al cielo, instaurar el reino. Eso esperamos. Jesús le decía, Israel, arrepiéntete. ¿Y cómo terminó? Lo crucificaron. Entonces se crea una situación nueva. ¿Cuál es? La mayoría de la nación de Israel rechaza a Cristo, pero una minoría de ellos, remanente, dice en el capítulo 10, un remanente de ellos, cree que el Señor Jesús es el Mesías prometido. Y de allí, de ese remanente, de ese resto de judíos creyentes en Cristo, nace la iglesia de Cristo, el día de Pentecostés en Jerusalén. No nació en Roma, como dicen muchos, no, nació en Jerusalén y nació judía. Y se expande posteriormente entre los gentiles, entre las naciones gentiles de alrededor de Israel, Jerusalén, y después Europa, después Asia, después América, etc. Se expande a todas las naciones gentiles del mundo hasta hoy. Nace la iglesia de Jerusalén, se expande posteriormente, y judíos
de la dispersión hasta hoy. Y ese fue el pasado de Israel. ¿El presente cuál es? Comienza a ser explicado. Un paréntesis quiero hacer. Y yo me he dado cuenta que a veces los hermanos leen la Biblia y piensan que esto está sucediendo día a día. No. Por ejemplo, si usted lee Génesis de Deuteronomio, está explicado ahí que pasaron 40 años, 45 años en el desierto, entre Génesis y Deuteronomio. No es que esto fue un día y la semana siguiente o el año siguiente, son 45 años más o menos. Después de jueces a la venida de Cristo, ¿cuántos hay? Como 1200 años. Pero uno lo lee en la Biblia y parece que está de un día para otro, ¿cierto? No. Y hay una frase que dice, después de muchos días, está hablando tal vez de años. Y desde Adán a Cristo, por lo menos son casi 5000 años. Para que nos vayamos ubicando. Entonces, cuando aquí se habla pasado, presente y futuro, está comenzando a hablar el pasado de Israel que rechazó a Cristo, y eso lo tenemos en el Nuevo Testamento. El presente, que es el que estamos viviendo desde hace 2000 años. No el presente del 1 de junio de 2018, no. Presente epocal. Que comenzó ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió. Y el mundo está viviendo una determinada realidad espiritual e Israel otra. Entonces, para que nos entendamos. Y el futuro, cuando habla del futuro, se habla de futuro, o sea, todavía tiene que suceder. ¿Cuándo? El Señor sabe. Porque algunos dicen, no, pero esto está sucediendo. No, no está sucediendo todavía. Por eso este es un tema difícil. Porque nosotros nos acostumbramos a leer la Biblia como leemos la novela, una película, de sucesos de uno detrás del otro, pensando que son días. No, aquí estamos hablando de años y a veces cientos de años. Entonces, cuando hablamos presente, estamos hablando desde Pentecostés hasta hoy. ¿Cuándo va a terminar este presente? Para el mundo, para Israel, etc. Cuando el Señor venga. ¿Cuándo viene? No sabemos. Pero cuando Él venga, para nosotros es presente, pero ahora es futuro. Para que nos vayamos entendiendo. Entonces, el apóstol comienza hablando del presente de Israel, que es explicado con una pregunta del apóstol en Romanos 11:1. Se las leo yo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel. Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, y la primera introducción del capítulo dice, Dios no ha desechado a Israel. Pero han pasado 2000 años, no importa. La Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Eterna, segura, fiel, ¿cierto? Entonces dice, Dios no ha desechado todavía a Israel. Entonces, por eso le hablé de eso de época, no ha desechado a Israel. Entonces, no, Dios no lo ha desechado. Entonces, ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué parte tiene Israel en el plan de Dios? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Romanos 11:12, versículo 11:12. Primero, se lo leo. Romanos 11:12. Dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo, y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Se fija que habla de futura. ¿Cuánto más será de bendición para el mundo su plena restauración? Esto no es simbólico, no es hipotético, ¿no? Está describiendo, digamos,
una realidad futura. Pero comienza con la caída. Son los efectos de la caída de Israel. La pregunta es, si Israel tropezó, ¿para qué? ¿Para que cayese y no se levantara nunca más? No. Lo que quiere explicar el apóstol es que Israel cayó para que su pecado, su transgresión, bendiciera a la nación. Si su caída es bendición, si su caída es riqueza a las naciones, al mundo, a los gentiles, ¿qué más será? ¿Cuál es la bendición de Israel caído? Cristo se abre a los gentiles. La salvación se abre a los gentiles. La salvación se abre a todos los pueblos no judíos. De ese momento hasta ahora, hasta que Él venga. Y esa es la gran bendición. ¿Y cuál es el propósito? De provocar a celos a los judíos. Es decir, los gentiles van a amar tanto a Dios que los judíos dicen, ¿por qué no hablan? ¿Qué tienen que ver ellos? Entonces, yo también lo amo más que. Ese es el concepto. Provocar a celos y hacerlos volver a Cristo. O a Dios por medio de Cristo. Entonces, versículo 12 dice, ahora si su transgresión y la caída de Israel fue la riqueza del mundo y de los gentiles, mucho más será, de nuevo, repito, será la riqueza del mundo y los gentiles si Israel es restaurado a Cristo. Entonces vamos a notar dos cosas acá, en el versículo que hemos leído. Notemos que Israel cuando transgredió y cayó de la gracia de Dios, rechazando a Cristo, es una bendición para el mundo. Y cuando Israel sea restaurado a Dios por reconocer a Cristo como el Mesías, será mucha más bendición para el mundo gentil y todo el mundo. ¿Notaron eso? Que la caída de Israel y la bendición de Israel son bendición para el mundo. Y es muy extraño, ¿cierto? Pero así está escrito. Si ustedes lo leen, el versículo 11 al 12, si la caída es bendición, la restauración, mucha más bendición. ¿Cómo puede ser eso? Y aquí vamos a entrar en el problema que tenemos que ver algunos versículos. Antes de entrar a responder, notemos que para Dios el trato con el mundo, después de Abraham, pasa a través de Israel. Fíjese, cuando se dense el trabajo de leer Daniel, el sueño de Nabucco. El sueño de Nabucco es ese. Daniel le dice, tú viste una figura de un hombre gigante, la cabeza de oro, de plata, bronce. El último de abajo era fierro y a los pies fierro con barro. ¿Qué simboliza eso? Los reinos. Reino de Babilonia, reino medo-persa, reino greco, reino imperio romano y abajo reino futuro ese. Se dice que es el imperio romano restaurado. Será débil por un lado y será fuerte por otro. Pero todos esos reinos, y eso es el trato de Dios con los gentiles, pero esos reinos, ¿por qué son mencionados? Que dominaron buena parte de la civilización oriental y europea. Son los reinos que van a dominar a Israel. Para Dios la historia del mundo está centrada en ¿qué? Israel. Y tiene un trato con el mundo a partir de ¿quién? De Israel. Y esa profecía, que es para los gentiles, su centro ¿cuál es? Israel. No nos perdamos de vista esto. Sigamos.
La centralidad para Dios es Israel y la relación de Israel con Cristo. Porque de Israel vino el Mesías. Entonces, partamos con lo siguiente. Dios hizo varias promesas y entre esas promesas hizo, Abraham estoy hablando, hizo una muy especial. Génesis 12:3. 12:3. Génesis 12, versículo 3. Amén. ¿Ya? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso habla de en ti, en tu descendencia serán bendecidas todas las etnias, esa es la palabra original, razas, naciones, lenguas, serán bendecidas en que en Abraham y la descendencia de Abraham. Y esto tiene dos sentidos. ¿Por qué? Primero porque el propósito de la descendencia de Abraham es ser luz del mundo. Isaías 42:6. Isaías 42:6. ¿Quién lo tiene? Isaías 42:6. Sí. Amén. Ya. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Tú te pondré pacto para el pueblo y luz para las naciones. Hablando ahí de qué? Del Mesías. El Mesías venía a través de Israel. Israel tenía que ser la luz para el mundo antiguo. ¿Cuál era la luz? Eso lo vamos a ver. Dice Deuteronomio 7:6. Dice, porque tú eres un pueblo santo, eso es lo primero. Santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Y cuál es la razón? La razón es, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No era nada. Yo los saqué de ahí, ¿sabe por qué? Porque es una promesa con Abraham y la descendencia de los hijos de Abraham. Esa es la gloria de Dios. Y van a ser un pueblo especial. ¿Qué significa pueblo especial? Que no va a tener las costumbres de los pueblos paganos, las costumbres inmorales, las costumbres religiosas, que eran idólatras, que eran adoradores del diablo. No. Un pueblo que adora a Dios, un pueblo que vive bajo las leyes de Dios, un pueblo santo en medio de un mundo pagano, un mundo satánico. Ese es el pueblo especial. Eso significa ser la luz del mundo. Y se lo dice en varios pasajes. Tú, Israel, le habla, por ejemplo, de todas las inmoralidades de los pueblos de Canaán. Tú no harás esto, porque a ti prohibido está, porque tú eres un pueblo santo para Dios. Y eso era el propósito que Dios dio a Israel, mostrar que bajo la bendición de las leyes de Dios, un pueblo podía ser no solo santo, sino rico. La riqueza viene de Dios. Porque cada vez que Israel fue obediente,
tuvo riqueza, abundancia y protección de sus enemigos. Cada vez que Israel desobedeció, Israel tuvo pobreza, miseria, invasión, enfermedad, muerte. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, porque tú tienes que ser la luz de este mundo. Ese era el propósito. El testimonio del mundo. Y el otro propósito, Génesis 22, 18. Amén. ¿Ya qué dice? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La promesa, una reafirmación de la promesa de Dios a Abraham. En tu simiente, no dice las simiente. Tu simiente, porque es un hombre singular. Y esa es la simiente de Cristo. ¿Y la promesa cuál es? Que en tu descendencia, que va a venir de tu descendencia el Mesías, y el Mesías va a ser la bendición del mundo. ¿Y así o no? En este momento y en el futuro, Cristo es la bendición de toda la creación. Después, en esta simiente que es Cristo, todos los gentiles tenemos la salvación para vida eterna. Y los judíos tienen salvación también de sus pecados para vida eterna y para el cumplimiento de las promesas del reino a la nación de Israel. Si Dios desecha a Israel, no hay reino. No hay reino de Dios en la tierra. Significa que no vamos a entender la Biblia. Porque el reino no fue prometido a la iglesia. El reino fue prometido a Israel. Tú serás cabeza de las naciones. Tú serás, todas las promesas. Y el rey David, tú serás. De tu descendencia viene uno que será el rey de Israel y rey del mundo. Entonces, si no hay Israel, no hay reino. Entonces, ¿Dios va a preservar a Israel? Sí. Pero tenemos una muestra del siglo XX. Que Dios ha preservado a Israel. Israel fue destruido, o casi destruido, en el año 70 por manos de los romanos. Estamos hablando del primer siglo. Israel vuelve a Canaán, hoy llamado Palestina, en 1948. Israel fue perseguido, discriminado, asesinado por 19 siglos, hermano. Y ahí está, con su lengua y sus tradiciones. Si alguien que dice, yo no creo, no, mire Israel. Eso es un milagro. ¿De qué? De la fidelidad de Dios a sus propósitos. Israel es incrédulo, Israel no es. Israel, desde el punto de vista espiritual, el mismo Israel que desechó y mandó a la cruz a Cristo. Si Cristo apareciera, lo mandan a la cruz de nuevo. Porque es incrédulo. ¿Pero por qué lo restauró? Lo restauró a la tierra. Todavía nos falta la restauración espiritual. Son los propósitos de Dios. Se están cumpliendo según sus tiempos. Entonces, pero Israel falló, como vimos esta historia de 19 siglos de diáspora, como se llama, y falló muchas veces, volviéndose a los ídolos de los pueblos gentiles, a sus costumbres inmorales, como la sodomía y el sexo con rameras, y la adoración bárbara, ¿cuál? Sacrificios de niños. Y esto llevó a la división de Israel. El reino de Israel fue dividido por el pecado de Salomón. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? La idolatría, porque tenía 1000 mujeres, cuales todas eran de pueblos idólatras. Y volvieron su corazón a la idolatría contra Dios.
Y esto significó que lo que tenía bajo su gobierno, que era el reino de Israel, fue dividido. Reino del norte, reino del sur. Samaria con 10 tribus, Judea con 2 tribus, con sede en Jerusalén. Samaria y las 10 tribus invadidas por Asiria desaparecieron. 100 años después, Judea es invadida por Babilonia, llevada 70 años cautiva a Babilonia, actual Irán. Si habla de Babilonia, ubicarlo geográficamente, Irán. Asiria, Irak. Vuelven después de 70 años, vuelven a Jerusalén, reconstruyen Jerusalén, reconstruyen el templo, reconstruyen las murallas. Pero Israel, desde ese tiempo, Babilonia, ¿se acuerdan? La cabeza de oro, va a ser gobernada, o tutelada, o dominada por gobiernos o reinos extranjeros. Hasta hoy. Israel no podría haber hecho nada sin la cobertura norteamericana. Antes tuvo la cobertura inglesa. Cuando se instaló en Palestina, 1948. Como nación, es una nación dependiente, es como una provincia del reino al tiempo de los romanos. Entonces, se sigue cumpliendo, ¿cierto? Ahí tenemos un buen ejemplo. Entonces, y la última falla de Israel fue el rechazo y el asesinato del Señor Jesús. Entonces, Israel falló en ser la luz del mundo, como pueblo obediente a las leyes, y falló en ser la luz del mundo, creyendo en su Mesías. Pero el propósito de Dios se cumplió igual. ¿Por qué? Porque Cristo, que nace judío, de la tribu de Judá, como se había profetizado, es bendición para el mundo. Aunque Israel cayó, aunque Israel transgredió gravemente, aunque Israel se equivocó, Dios prometió que de ahí venía la bendición para el mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el propósito de Dios depende de Dios. Por eso Israel caído o Israel restaurado, Cristo es la bendición. Versículo 13. Dice el apóstol: yo soy apóstol para los gentiles, y les hablo estas cosas, y eso es más o menos lo que estoy diciendo. Entendamos, apóstol, ¿qué significa? Mensajero. Y en este caso, mensajero personal de Jesucristo. Esa posibilidad no existe hoy día. Así que no hay apóstoles. Los apóstoles fueron de ese tiempo que eran mensajeros personales enviados por la persona de Jesucristo. En otros pasajes se habla de apóstoles, pero son apóstoles de la iglesia, que son mensajeros enviados por la iglesia. O misioneros se llama hoy día. También es otra. Entonces dice: yo honro mi ministerio hablándole a ustedes gentiles del Evangelio. ¿Y cuál es su propósito? Si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi raza y salvar a algunos de ellos. El apóstol Pablo está en plena concordancia en la voluntad de Dios. Yo predico a los gentiles, amo a los gentiles, pero estoy mirando a Israel. Si alguno de ellos, este amor que tienen los gentiles por Dios, puede provocar a celos a algún israelita y puedan convertirse y amar a Cristo. Porque si la exclusión de la gracia de Israel, de la gracia de Dios, y ahí vamos a ver, es la reconciliación del mundo con Dios por medio de Cristo, ¿qué será su retorno a la gracia de Dios, sino vida santa entre pecadores muertos, el cementerio, y luz a las naciones? Ahora, ¿cómo va a ser eso cuando Dios restaure Israel? Repitamos de nuevo. Romanos 11:1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, en ninguna manera.
Y esto hay que recalcarlo. Porque cuando el apóstol Pablo habla que Dios no ha desechado a su pueblo, en ninguna manera está hablando del Israel étnico, Israel judío, nación. La iglesia es una nación. ¿Cuál es el concepto de nación? Veamos. ¿Chile es una nación? ¿Qué quiere una nación? Ya, sí, un líder, un jefe político o militar, lo que sea. Ya, pero hay muchos pueblos que no son naciones, pero tienen un líder. La nación que se caracteriza, que tiene un territorio. Un Estado. Una constitución. Y tiene una estructura política y una estructura militar. En un territorio determinado. La iglesia, ¿cuál es su territorio? ¿Qué tierra se le ha prometido a la iglesia? El cielo, exactamente. No la tierra, ¿cierto? ¿Cuál es la constitución de la iglesia? ¿Ah? Fuerte, por favor. La palabra en general. ¿No? La constitución es Cristo. El jefe es Cristo. La vida de la iglesia es Cristo. Sin Cristo no hay iglesia. Entonces somos un pueblo. Eso sí, somos un pueblo. Un pueblo compuesto de cuántas, ¿de qué tipo de gente? Todas Todas las naciones. Entonces no somos nación. Somos el pueblo especial de Dios. Como dice en Hechos 15, Dios está sacando de entre los gentiles pueblo para su nombre. En tanto, para provocar a celo a quién? A Israel. Israel es nación. Israel, ellos están peleando por territorio. Porque Dios les dio un territorio. Ellos tienen una constitución que se llama la ley mosaica. Ellos tienen un jefe y un sacerdote, un gobernador político y un gobernador religioso. Son nación. La iglesia es una teocracia. ¿Cuál es el gobierno de la iglesia? ¿Por qué nos gobernamos? Por la palabra de Cristo. Usted, el pastor, y todo el que está en la iglesia se gobierna por la palabra de Cristo. Entonces, ¿quién es el jefe acá? Cristo. Se llama teocracia. Bueno, para que entendamos el punto, que Dios no ha desechado a Israel. Entonces, hay un pasaje que habla de los tres aspectos de Israel, pasado, presente y futuro, y es un pasaje muy cortito. Mateo 23, del 37 al 39, lo vamos a leer. Que alguien lo busque, por favor. Mateo 23. Mateo 23, 37 al 39. Del 30 y... Mateo 23, 37 al 39. Amén. ¿Ya? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es desgajada, desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí tienen los tres aspectos. Israel, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina, sus polluelos, y tú me rechazaste? Tú te negaste. Es el pasado. El presente. Dios abandona a Israel. Tu casa, es decir, tu templo, ¿no? Y el pueblo de Israel es abandonado por Dios. Es un juicio. Y eso es el presente. Futuro. No me veréis hasta cuando digáis, Hosana, el que viene en el nombre de Jehová.
¿cierto? En esos 3 versículos están pasado, presente y futuro de Israel. Y el Señor Jesús está diciendo, ustedes me van a reconocer como el Mesías. ¿Cuándo va a suceder? Más adelante. Entonces, el Señor Jesús entonces en este tiempo le dijo a los, ya vimos Hechos 15 que dice que Dios está juntando pueblo para civismo entre medio de los gentiles. Pero el Señor Jesús también lo dice, Juan 10:16, cuando dice, estamos hablando del presente, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál es el redil? Redil judío. Aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuál es la oveja a las cuales tenía que ir en ese momento, estando él presentándose a Israel? Los gentiles. Los gentiles, de donde iba a surgir la iglesia. Esa es las otras ovejas que tengo que ir a buscar. Pero al final de los tiempos voy a ser un solo pastor y un solo redil. Entonces, el plan de Dios siempre estuvo y está la salvación del pecado de judíos y gentiles de todas las naciones. Pero Dios y Cristo volverán a tratar con Israel para su conversión a su Mesías y cumplir todas las promesas que Dios dio a Abraham y al rey David. La promesa fundamental de Dios a Israel es el reino. Porque cuando vino la primera vez el Señor Jesús a Israel, Él vino a presentar el reino. El rey está aquí. Crean, sálvense su pecado y el reino será instaurado. Entonces, pero el reino fue postergado. Una parte del reino fue pasada a los gentiles, no la promesa de tierra. ¿Cuál? La salvación. La salvación. La comunión con Dios. Esa parte del reino fue regalada también a los gentiles por medio de Jesucristo. Entonces, ¿la fórmula de Dios cuál es? Reino de Dios en la tierra igual Israel. Israel con su rey Cristo. Cristo segunda venida para juicio a gentiles y judíos incrédulos y restauración de Israel e instauración del reino. De eso habla toda la Biblia. Toda la Biblia habla de eso. Recordemos Mateo 23:39 que decía, no me veréis hasta cuando digáis Hosana que viene en el nombre de Jehová. Y esto sucede, está profetizado en Zacarías 12:10. Vamos a Zacarías 12:10, por favor, alguien puede estar ahí. ¿Qué dice? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración. Y mirarán a mí y quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿A quién cuando lo ven se van a acordar de qué? De Cristo. ¿Por qué? Porque van a decir, le van a ver la herida. Y van a decir, este fue el que matamos nosotros. Se recordarán al que traspasaron. Eso no ha sucedido todavía, eso es futuro. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. No me veréis hasta que diga, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Ese es el momento. Y está en Zacarías. En ese momento los judíos se van a dar cuenta que ellos mataron a su Mesías y que por eso llorarán como se llora el unigénito. Significa eso un llanto desgarrador, o sea, como es perdido la mitad de la familia o la familia completa. Era nuestro y lo matamos.
ese va a ser el momento de la conversión de los creyentes judíos y la nueva nación judía. Mateo 25, 1. Lea solo el versículo 1 o 2 por ahí, no más, porque es muy largo, pero yo quiero explicarle algo que se cuenta en la iglesia y se pierde el sentido de este pasaje. Mateo 25, 1, que es la parábola de ¿qué? De las 10 vírgenes. El Señor, hay una secuencia ahí en Mateo. Mateo 23, que es el juicio a los fariseos y a Israel. El 24, el anuncio de los tiempos finales. Y en el capítulo 25 está el juicio a las naciones, del retorno de Cristo, está el juicio a las naciones y la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes habla del retorno de Cristo. El punto de la parábola, ¿cuál es? De una boda de Cristo con un pueblo. ¿Cuál es el pueblo que dice que es la novia de Cristo? La iglesia. ¿Cierto? Las 10 vírgenes, ¿quiénes son? Israel son las 10 vírgenes. Y entra a la mitad, 5. ¿Por qué? Porque los otros eran muy religiosos seguramente, pero no eran creyentes. Porque hay gente muy religiosa, no solo los judíos. Entonces, cuando habla de la boda, ¿de qué está hablando? Habla del retorno de Cristo con su... Ustedes lean Apocalipsis, que ahí está, con su novia, a la tierra, para hacer la cena de la boda del Cordero. La cena de la boda del Cordero de Cristo con la iglesia es en la tierra. Y entran los creyentes judíos, los creyentes gentiles. Se llama el milenio. El gobierno de Cristo son las bodas, la cena de las bodas del Cordero con la iglesia. Capítulo 20 de Apocalipsis. Léalo en esa hora. Entonces, ¿qué notamos ahí? El Señor Jesús está explicando. Y de esa manera Israel es restaurado para gobernar la tierra y la iglesia es llevada a gobernar el cielo con Cristo. Porque el puesto de la iglesia va a ser el cielo, donde está ahora el malo. ¿Sí? Isaías 2, 1, 4. Este es el último versículo. Isaías 2, del 1 al 4. ¿Ya? Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y a sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se alistarán más para la guerra. ¿Ha sucedido esto? No. Este es el milenio. Y cuando dice el monte de Sión, Jerusalén, será gobernará a los collados, o sea, a las colinas, a las naciones del mundo. ¿Y quién ahora? El rey estará instalado en Jerusalén, el rey de reyes. Entonces, no habrá, ¿cuál es el principio que dicta? No habrá más guerra. Porque el gobernador gobernará
con vara de hierro. El primer pecado, ¡pah! Juicio. Ese es el milenio. ¿Y a quién se le profetiza eso? ¿A la iglesia? ¿Cuál es la profecía más grande que tiene la iglesia? El arrebatamiento. El arrebatamiento. Es teólogo, hermano. El arrebatamiento, hermano. El arrebatamiento es la promesa, es la profecía central de la iglesia. Nosotros esperamos el rapto, no estamos esperando la tribulación. Ya harto la hemos pasado mal a lo largo de varios siglos. Bueno, entonces la restauración de Israel a Dios es por creer en Cristo como el Mesías prometido. Y este cumplimiento significa el reino de Dios en la tierra con Israel, cabeza de las naciones, para bendición y riqueza de las naciones de todo el mundo. Y 4.5, ya 5 le agregué 1, no sé en qué momento, pero bueno. Dice, Dios está cumpliendo su plan redentor con Israel y con el mundo, porque Dios tiene todo poder y está llevando la historia al cumplimiento de su plan para su gloria. ¿Sabe por qué? Porque no solo tiene el poder, no solo es fiel, porque es su creación. Esta no es creación del hombre, por más que el hombre se mande la ínsula, ¿no? Es creación de Dios. Y Dios la está llevando a través de la historia al cumplimiento de su plan. Y eso a pesar del pecado del mundo. Si con un Israel caído, Dios ha cumplido su palabra que la simiente de Abraham es bendición para el mundo, mucho más, ¿no? Si tomamos en cuenta el carácter y el poder de Dios. Punto 2. Dios es fiel a su palabra y promesa, sea para bendición, sea para juicio. Si Dios no fuese fiel y dependiese de lo que hacen o no hacen los hombres, entonces no habría ninguna seguridad para Israel, para la iglesia y para el mundo. 3. Dios es fiel a Cristo. Y en Cristo el creyente tiene la fidelidad de Dios. Y en Cristo tenemos una relación con Dios como hijos. Dios es fiel a sí mismo, a su plan, a sus promesas, a Israel, a la iglesia. Así, la pregunta que viene, ¿ha sido la iglesia fiel a Cristo o estamos igual que Israel? ¿Hasta qué punto estamos igual que Israel? ¿En qué nos diferenciamos de Israel en la apostasía y en la fidelidad? Esta es una pregunta que se va a ir respondiendo más adelante con los otros versículos. Pero se las quiero plantear porque a veces hay un problema. Muchas iglesias, muchos teólogos, muchos hermanos dicen, no, que la iglesia fue desechada, pero no, aquí la Biblia me está diciendo que Dios la desechaba realmente. ¿Acaso nosotros nos creemos mejores que los israelitas? ¿Los israelitas eran hombres superdotados en santidad? No. Eran pecadores, hombres comunes y silvestres como nosotros. La única diferencia es que ellos, como nación, fueron elegidos. Pero nosotros, Dios nos elige uno a uno. Punto 5. Usted y cada uno de nosotros estamos siendo fieles a Cristo, obedeciendo a Cristo, creciendo en el amor a Cristo, por medio de su santa palabra y dando testimonio de Cristo a los incrédulos que están a mi alrededor. Porque la iglesia, no podemos hablar de la iglesia somos nosotros, no. La iglesia son mis hermanos que están en la iglesia, mis hermanos de otras denominaciones. Eso somos la iglesia. Entonces cuando me dicen en general, que mira a los pastores, no, mírese usted también. Porque cada uno de nosotros es parte de esa iglesia, es parte de ese pueblo.
de toda nación, de toda lengua, de toda raza. Entonces a veces miramos a los israelitas o como hombres súper santos o como que se mandaron con no lo podemos ver más. Nosotros habríamos crucificado a Cristo igual, o peor. Por eso a veces nosotros debemos mirar. Nosotros, si Dios es fiel, es tan fiel, bueno, y fiel a sus promesas, y hemos experimentado su fidelidad, ¿no? Amén. Pregúntese usted, ¿cuánto fiel está siendo? ¿Cuánto está correspondiendo? ¿Cómo corresponde a Dios? Obedeciendo. Porque mi obediencia es su gloria. Eso es glorificación. Y tenemos, cuando obedecemos, condiciones materiales, las necesarias, pero sí las espirituales. Porque acuérdense que el Señor Jesús dijo, ¿no? Ocupados del reino, de su justicia, y todas las otras cosas no serán añadidas. Hoy día hay un montón de iglesias que andan pidiendo plata, autos, esposa nueva, qué sé yo, esposo nuevo, no sé, prosperidad. No, eso no es de Dios, eso es de tinieblas. Pero Dios ha prometido bendecirnos espiritualmente con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Efesios 1:3. ¿Se acuerdan? Amén. Amén. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Próximamente, cuando nos toque el tema, vamos a seguir. Porque es como que surgen más preguntas. Que le vamos a dar las gracias, Señor. Y que es su voluntad. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor. Le damos las gracias, Señor, porque su palabra, Señor, nos ha explicado la condición no solo de Israel, sino también la nuestra, Señor. Y gracias, Señor, porque usted siendo fiel a Israel, sabemos y estamos seguros que será fiel a sus promesas con nosotros. Todos se lo agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.